Sí. Buenos días a Bu- todos, a todas, a todes. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola, Vale, Eh, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. bueno, ya esto es nuestro show de stand-up, la clase número 6, la teórica, grabada. Y hoy vamos con una clase que medio la armamos como es de las más nuevitas, que la incorporamos el año pasado. Eh, y es una clase donde vamos a trabajar, por un lado, esta idea de la arquitectura moderna en la periferia, en la edilicia pública, pero también ver un poco esa relación entre Estado y arquitectura que se da sobre todo en la entreguerra. ¿Vos podés creer? Ah, está. En la entreguerra. Y un poco armamos esta línea de tiempo que es apabullante, ¿no? Este, y, y está dividida como en Europa, sobre todo, y algunos proyectos de arquitectos y urbanistas europeos en la parte superior, y en la parte inferior lo que pusimos es algunos hitos y algunas obras, ¿sí?, que representan a este proceso de modernización, cómo se dio ese proceso de modernización en la Argentina, en la periferia, y agregamos un objeto arquitectónico, es el Ministerio de Educación y Salud de Río de Janeiro, de Lucio Costa y de Niemeyer, que lo vamos a trabajar más adelante, pero para contrastar un poco un edificio con otro y dar cuenta que en Latinoamérica hubo lugares donde fue más rupturista que el caso argentino. Un poco la imagen que queremos mostrar acá en los diferentes es esa relación un poco de cómo se construye esa arquitectura del Estado. Y los temas que vamos a dar en esta primera parte, que lo vamos a hacer como tratar de hacerlo sintético, y ustedes lo tienen más trabajados en el texto de Frampton, ¿no? Es esa construcción de esa nueva tradición, ¿no? Cómo se construye esta arquitectura institucional que estaba muy asociada al Beaux-Arts hacia fines del siglo XIX, ¿no?, o al neoclasicismo a lo largo del siglo XIX, y vamos a ver cómo el Beaux-Arts pervive, cómo penetra el movimiento moderno y cómo se articula, digo, cierta modernización desde los programas o procesos de modernización desde los programas o desde la tecnología, pero se busca una relación con esa nueva tradición. Y también la idea que queremos dar cuenta acá, que muchas veces esa idea de la nueva tradición está asociada a los gobiernos y a los totalitarios, y no necesariamente, ¿no? Tiene que ver con un periodo que va a estar atravesado por un momento que es la entreguerra, como la tenemos marcado acá, que en 1929 la crisis económica de Wall Street da como salida, sobre todo en los países capitalistas y en Estados Unidos, lo que se llamó el New Deal, donde más allá de que tenemos las políticas liberales y gobiernos democráticos, la presencia del Estado fue fundamental para la reactivación de la economía. Entonces, me parece que, entonces ahí esa articulación un poco nos interesa dar cuenta y romper con la idea de que esa arquitectura, esa nueva, que va a terminar en lo que va a ser hacia fines del periodo como nueva monumentabilidad, como lo marcamos acá, tiene que ver con la construcción de una imagen de ese Estado presente que reactivó y que empieza a intervenir en la economía. Se rompe con la idea del laissez-faire propio de Adam Smith, en este periodo, ¿no? Vale, y Sí, agrego un poco a lo que vos estás diciendo, que la obra pública resulta fundamental para esa reactivación económica y los sí. estados se van a apoyar justamente nada, en la realización de obras de infraestructura, arquitectura, Sobre todo. ¿no? Sí, es un periodo de mucho desarrollo de ciertas infraestructuras que tiene que ver y aparte tiene que ver con el desarrollo de ciertas tecnologías que se experimentaron en la Primera Guerra, que después muchas veces hay ciertas tecnologías que se experimentan desde los sectores militares que después pasan a la vida social, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, los aviones es clarísimo cómo pasa el avión, de la aviación
militar a la aviación comercial, ¿no? Con los transportes, pero bueno, ahora vamos a ir avanzando. Entonces, la arquitectura es un poco esa pregunta o esa idea, esa relación entre estética, vamos a construir esa idea entre estética y política, entre estética y arquitectura, ¿no? Estética y Estado, perdón. La arquitectura al servicio del Estado, ¿no? Y digo, por un lado, ¿qué es lo que se quería representar? ¿Por qué cumple una función muy importante? Porque por un lado hay que representar las nuevas naciones surgidas tras la Primera Guerra Mundial, que ahora les vamos a mostrar un mapita donde van a ver cómo surgen un montón de nuevos estados, ¿no? Por otro lado, representar, como dice Frampton, a los nuevos estados totalitarios, pero lo que estamos incorporando y que Frampton desliza, pero no lo desarrolla, me parece que en el texto de Liernur aparece con mayor claridad, los estados democráticos también, y cómo se va a caracterizar, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de arquitectura que van a aparecer, ¿no? El Beaux-Arts va a seguir vigente, cuando vemos el Palacio del Virrey, parece como lo que dice Frampton, un nuevo palacio estilo Versalles, eso es en la India, ¿no? Que todavía era colonia británica. Entonces, qué tipo cómo se representa el Estado inglés, ¿no? Después, una nueva extradición donde hay un estilo historicista conscientemente modernizado, ¿no? Y el Ayuntamiento de Estocolmo un poco permite dar cuenta de esto, cambiando la imagen ahí del puerto, y después la Sociedad de las Naciones, ¿no? Que en Ginebra, donde aparecen algunos rasgos del movimiento moderno, pero también aparece ese estilo, ¿viste? Es ese monumentalismo, ¿no? Y aparte porque en la entreguerra la Sociedad de las Naciones va a tener como un rol importante, como garante de la salida de la Primera Guerra, pero su poder, digo, es el mismo lugar de garante lo que va a llevar a su fracaso, ¿no? En términos de historia política. Entonces, un poco dar cuenta de la selección de estas imágenes es mostrar un poco esa tensión o esa vuelta, esa nueva tradición, y la pregunta es cómo representar estos estados modernos, ¿no? Acá, un poco para que vean la necesidad de representación que van a esos nuevos estados, para que vean lo que era antes de la guerra, lo que era el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, ya tenemos Alemania, ¿sí? Polonia, todos los países escandinavos, y digo, lo que va a ser después todo este bloque de estados que van a dirimirse entre el este y el oeste, porque estamos atravesados también por ya tenemos la Unión Soviética y ya no el Imperio Ruso. Entonces, un poco cómo cambió rápidamente el mapa europeo. ¿Sí? Un poco de historia, chicos. No, para explicar un poco, porque esos estados son como fundamentales, el rol que van a cubrir. Si quieren otro día les paso un PowerPoint de historia, de todo el periodo. Hay demasiada información. ¿Cómo es la arquitectura? Esa arquitectura, el servicio que decimos del Estado, y acá tenemos como diferentes ejemplos, o para repensar, digo, cómo estuvo representado, ¿no? Un poco elegimos acá esa nueva, la Unión Soviética, los ejemplos que tenemos acá son de lo que se han denominado como los tres estados totalitarios, de cuando se habla en términos historiográficos del totalitarismo, podemos hablar con sus características particulares, lo que fue el estalinismo en la Unión Soviética, la Italia fascista con Mussolini, y el Tercer Reich, ¿no? Cada uno con sus características, ¿no? Acá está el proyecto del Palacio de los Soviets con Lenin arriba, una obra, no sé, ¿cómo lo podemos decir? De Lofan. Lo dejo a Santi, que se muere por decir algo espantoso sobre esto. No, bueno, pasa que, bueno, Frampton justamente dice, ¿no? Esta obra que es producto de un concurso internacional marca ese quiebre, ese punto entre los proyectos como los de Le Corbusier o Hannes Meyer, que eran unos elementos cubistas y súper modernos, ¿no? Que daban cuenta como por ahí
se habían quedado como pegados a esa idea de Rusia como centro de experimentación Sí. proyectual, ¿no? Y por otro lado, esto que surge desde... Diófanes es un arquitecto que se encuentra como en el Ministerio de Obras Públicas de Moscú. Entonces, bueno, por eso también este tipo gana ¿cómo se llama? Este concurso, y que en realidad lo que tenemos son pisos yuxtapuestos, decorados de forma art déco, con diferentes, cada uno de estos niveles tiene que ver con algún momento de la administración, llegando como al Ministerio de los Trabajadores, y arriba Lenin como el gran trabajador. Entonces, ¿no? Cómo se construye otro O no, lo que discurso. Lenin marcándonos el rumbo. Después lo van Totalmente. a tirar lo que pasa es que el stalinismo lo va a limpiar a Lenin, pero lo interesante es ver cómo un proceso revolucionario en términos políticos, sociales, culturales, piensen que teníamos la segunda servidumbre ahí, digo, y entonces todo, digo, en los centros urbanos, como vemos un lugar, espacios para esos experimentalismos, para el desarrollo de cierta vanguardia, que un poco los proyectos de Le Corbusier están más vinculados, y Meyer más vinculados a todas esas ideas, y proceso revolucionario, la necesidad de lo que fue, digo, lo que el proceso rápido llevado del estado de industrialización fuertemente, y lo que Claro, todo lo claro. que fue, digo, y toda la articulación, ¿no? Entre como el campo proveer a la ciudad y lo que fue las colectivizaciones forzosas, etcétera, todo ese proceso que va a llevar a este nivel fuerte, a este totalitarismo, como eh, Para lo terminar que genera. planteando, ¿no? Una No, estatua de la libertad en Rusia, o sea. no, claro, no, y aparte lo que genera es como que esa posibilidad, va a expulsar a todos estos sectores. Piensen Totalmente. cómo estos sectores se van expulsando, digo, pensemos en la Bauhaus, ¿no? Digo, sectores que eran muy dinámicos y para pensar determinados procesos, después son expulsados y los reciben en la entreguerra en Alemania, en la Bauhaus. Estamos ya en el 34 acá, ya la Bauhaus ya emigró a Estados Unidos, digo, ya la cerraron. Claro. Pero, digo, cuando estamos, pero es en ese entreguer donde, digo, vemos en ese principio como un lugar lleno de posibilidades, porque se está poniendo en cuestión lo que era el Imperio Ruso, eh, y después cuando es esto, cuando se llega al poder, nuevamente como una idea, nuevamente de control, digo, como mucho más cerrada, con eh, esas posibilidades, esas ideas como de rupturistas, no, no hay lugar. Entonces, es ese proceso. Y el otro ejemplo que va a representar fuertemente a lo que es la Unión Soviética es la biblioteca Del Estado pública, ruso. ¿no? La biblioteca del Estado ruso, que es la ex biblioteca Lenin, que digo, ahí tiene como. Claro, ahí hay una arquitectura mucho más depurada, ¿no? Estos pórticos que emulan a lo clásico, pero que en realidad son abstracciones, o sea, son columnas rectangulares, aquello que de algún modo también Le Corbusier, digamos, bueno, no, Le Corbusier utilizaba columnas cilíndricas igual, pero la idea de la columna rectangular también tiene que ver con esa abstracción, el uso de la tecnología, el hormigón, y una estética depurada que busca ser como un poco cúbica, pero que sigue tomando, ¿no? Como esos rasgos o esas proporciones que habíamos visto también un poco en Peter Behrens, ¿no? En la fábrica AEG, esta cuestión clásica, ¿no? Hay algo de ese pórtico clásico que nos lleva a los neos otra vez. Sí, Pero por sí, otro lado hay sí, una sí, sí. tecnología, ¿no? Y una técnica. Sí. No, esa necesidad de ese proceso de modernización del Estado, por un lado, muy fuerte, pero por otro lado, digo, cómo construir, cómo diferenciar esta construcción en términos de esa institucionalidad, de ese Estado fuerte, presente, ¿no? Y digo, digo, es algo que uno tiene que ver todo el tiempo, es la escala. Acá como que las Claro, escalas son como monumental. eh, monumentales. El otro ejemplo es de la Italia fascista, ¿no? El fascismo es como los que vienen como corriendo, los italianos más por detrás, digo, bueno, tiene sus particularidades, sus complejidades, pero digo, y como que, pero acá nuevamente esta imagen de la autostrada italiana, digo, es muy importante, y todo preparándose para lo que va a ser la Segunda Guerra, la posibilidad de espacios donde circulen no solamente los automóviles, sino los tanques. Digo, entonces hay un Claro. proceso muy fuerte y hay obras como muy importantes que hace el fascismo en términos de infraestructura, vinculado con
la recuperación de territorios, despantanización, etcétera, y las autoestradas, ¿no? Las autoestradas, y esta es como una imagen también como muy potente, porque lo que vemos es el acueducto y pasa por el acueducto, pasa el camino pasado y ahora es una autoestrada donde no vamos a permitir la velocidad y atrás hay otro tipo hay un puente. Un ¿no? acueducto un puente de hormigón armado. que también es un acueducto construido por el fascismo, porque claramente digamos, cuando pasa la autoestrada, el acueducto se estira, eso no es romano ni por casualidad. Eso también me parece como interesante, esa construcción de esa tradición. Que es un poco también lo que pasa con el edificio que tenemos del Palacio de la Civilización Italiana, ¿no? Tomar esa imagen de Coliseo, de secuencia, digamos, abstraerlo, ¿no? Como una secuencia de arcos y cubicizarlo, transformarlo en una forma geométrica reconocible. Es como, otra vez, la imagen de la tradición típica de Italia es el arco, la secuencia de arcos de la Roma imperial, pero por otro lado, traducido a un elemento depurado y moderno, ¿no? Sí, no, el Palacio de la Civilización es parte de lo que significó la exposición del 42 frustrada, iba a ser exposición internacional en Italia, que es como una nueva Roma, se estaba fundando, claro. Y eso quedó, como ven, está la imagen en el libro de Frampton con las ovejitas, con las ovejitas. ¿no? Es la tradición, es el campo, ese proceso también que tiene que ver cómo fue el proceso de modernización en Italia con el fascismo, como una fuerte lugar de tradición, religión, y por otro lado, la máquina, modernizando una sociedad bastante campesina, ¿no? Claro. Sobre todo lo que es el sur de Italia. Y después, ¿no? Y ahí ves ese enfrentamiento entre la tendencia racionalista y la historicista en relación a la reinterpretación, ¿cuál es esa reinterpretación clásica? Y después el Tercer Reich en Alemania, con un rechazo explícito al movimiento moderno. Esto se ve, podemos decir, en el 33 la Bauhaus se cierra la escuela esta, como un proceso de una entreguerra con mucha experimentación, vanguardia, mucha posibilidad de un montón de cosas, también en plano de las ideas. La Escuela de Frankfurt se muda a Estados Unidos, los arquitectos estos icónicos se van también hacia los Estados Unidos, y lo que dice Frampton es que habla de una esquizofrenia estilística, ¿no? El clasicismo espartano, el Estado como una obra de arte al mismo tiempo. Entonces, por un lado, tenemos lo que es el Estadio Olímpico de Berlín, que se proyectó por Albert Speer y March en el 36 para los Juegos Olímpicos, donde la forma del estadio es como circular, ¿no? Oval, pero esas columnas que muestran al imperio, es el Tercer Reich, ¿no? Con toda fuerza, y que todos mirando hacia ese lugar, y al mismo tiempo las viviendas de Gropius desaparecieron, podemos decir, y lo que aparece es el lado más conservador, ¿no? Con este tipo de viviendas para los trabajadores, que son muy característicos también del paisaje alemán, claro. ¿no? Lo interesante con el estadio es que lo que fue el Monumental, el estadio de River Plate, miró mucho a este estadio olímpico de Berlín. Fue como súper moderno también la forma, la estructura y la posibilidad de que todos puedan mirar al Führer. Ahí, lo que era Hitler, hay unas imágenes impresionantes de Leni, como films de Leni Riefenstahl, que es una documentalista que va a filmar, acá esta imagen es tomada de un documental de ella, de la llegada del Zeppelin, y todo un desfile de Hitler, todo está documentado, todos los Juegos Olímpicos por ella, y con una imagen como la construcción, ¿sí? del líder de propaganda, claro. Terrible, ¿no? Entonces esa construcción de la cultura patriótica de los trabajadores y sectores medios, porque el nacionalsocialismo lo que hace es le pone un freno al Partido Socialdemócrata, que tenemos como a Bernstein y Rosa Luxemburgo, ¿no? Entonces es como una renovación nacional socialista, ¿sí?
Entonces, un modernismo, y acá aparece esa idea de ese modernismo reaccionario con la máquina y la renovación de esa nación, de la proeza nacional. Piensen que Hitler los levanta de lo que había sido la humillación de los tratados de paz de Versalles de la Primera Guerra. Pero entonces, si estuvimos analizando esa arquitectura al servicio del Estado desde los estados totalitarios, en los estados democráticos, si tomamos y vamos a dar como otros ejemplos, digo, también aparece una gran presencia del Estado. Nuevamente las obras de infraestructuras, los parkways y los espacios para circulación de los automóviles, estas máquinas que se van, sobre todo lo que va a ser en París y va a ser también en Estados Unidos, de la masificación o el acceso al automóvil, ¿sí? En la Argentina, previo a la guerra, también va a ser como algo, una máquina, como podríamos decir, como de ese de circulación virtuosa, ¿no? Que la crisis del 30, que va a impactar fuertemente en Europa Occidental y en los Estados Unidos ni hablar, va a poner ese quiebre, y vemos también, digo, otro tipo también, no necesariamente acá son privados, pero representan un poco los poderes públicos, porque el Rockefeller Center, que es un edificio que se proyecta previo a la crisis del 30, después con la crisis del 30, como sale esa densificación en altura, que era vinculado más a la especulación inmobiliaria, termina siendo el espacio de los medios de comunicación. Claro. ¿No? Y ahí nuevamente son como en la gran manzana los poderes económicos, no importa, pero tiene que ver con esa representación del Estado. Como vimos en la línea del tiempo también, obras públicas, no solo los parkways, sino lo que van a hacer el Tennessee Valley, como las usinas eléctricas. Y la otra imagen que es interesante es donde se mezcla todo esto, es en la Exposición Internacional de París del 37. Que digo, ahí es esa imagen que se ve un poquito la Torre Eiffel, pero están como enfrentados, aparte como dos bloques muy fuertes de totalitarios, digo, uno es la Unión Soviética, ¿sí? Y la otra es, ¿cómo se llama? El de Alemania, este es el de Sper, soviética, pero también en esa exposición que vemos todo tenemos el pabellón español, que en ese momento todavía no había subido Franco, es justo en el momento de la Guerra Civil Española, comienza, entonces es el Estado republicano, el que está representado en el pabellón español de Sert y la Casa Navarro, ¿no? Donde también Sert como más representante de los sectores más dinámicos y más modernos, y la casa más para el otro lado, pero digo, es un pabellón súper interesante. Totalmente. ¿No? Este lo tienen que trabajar, ¿no? Lo tienen que trabajar, sí. Así que no digo mucho. Sí, ¿no? No decimos mucho. Bueno, un poco fue como dar cuenta, acá también tenemos, ¿cómo se llama?, algunos proyectos vinculados urbanos también, que los vamos a trabajar cuando trabajemos funcionalismo urbano. Este es el interior de la Sociedad de las Naciones, ¿sí? Digo, como un aspecto muy depurado hacia afuera y hacia adentro con los murales de Serte. Entonces está esta cuestión más tradicional y búsqueda de la nueva tradición, pero por otro lado adentro tenemos como expresión de ciertos sectores más modernos. Pasa lo mismo en el Rockefeller Center. Los murales de Diego Rivera, que lo más tensionante de todo esto es que aparece Lenin pintado en el Rockefeller Center, ¿no? Así que digo, es como son esas tensiones que empiezan a aparecer, lo mismo que este arco, nuevamente aparece un arco moderno, triunfal, claramente. Claro, pero moderno. Claro, de 1942. Bueno, cerramos esta parte, que teóricamente teníamos que ir rapidísimo, y creo que no fue tanto, y nos metemos, ¿sí? Yo estoy como con un acelerador, Santi, para que no me estés corriendo. Bueno, entonces ahora pasamos un poco, este pantallazo que quisimos hacer es cómo encaja, digo, esta periferia y sobre todo la Argentina acá, ¿no? Esto es como empecemos a articular y repensar esa arquitectura pública, porque también acá,
el Estado va a ser un factor, y sobre todo la clase dominante, como el sector como más vanguardista, ¿no? Y acá tenemos como representados diferentes hitos, como les habíamos dicho, lo único que no es argentino, y un poco para contrastar, es este sí que es un ministerio, esta arquitectura del Estado súper, es el primer edificio público realmente moderno, que responde a las ideas del movimiento moderno, es el Ministerio de Educación y Salud de Río de Janeiro, pero es el primero en el mundo, digo que realmente, donde podemos ver la transparencia, etcétera, que comparemos con nuestro Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Y con otro tipo de edificio donde ese proceso de modernización se ve, como dice Liernur, bastante atenuada, ¿no? ¿Sabes qué? No, me estoy yo tapando a nosotros, no termina. Ahí está. Y empezamos como esa obra pública un poco de poner también el correo que trabajamos la clase el cuatrimestre pasado, ¿sí? Como partamos desde ese punto, para pensar esa arquitectura, esa relación entre arquitectura y el Estado. El Palacio de los Correos, que más allá de que se proyecta hacia fines del siglo XIX, termina de construirse en 1928, ¿no? Y que responde más a esta idea de esa relación entre arquitectura de Estado y esa institucionalización a partir de la arquitectura Beaux-Arts, ¿no? Como la arquitectura institucional. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de 1929, que es como Liernur dice, en esta década entre 1929 y 1939, para pensar cómo se dio esa relación con el movimiento moderno de arquitectura, ¿no? Como que hay una decisión ahí de este número que sale en la revista de arquitectura, la llegada de Le Corbusier de visita, como dos puntos, un punto con dos hitos que nos permite pensar cómo se dio acá y qué va a ser. Podemos empezar a hablar de movimiento moderno de la arquitectura, pero vamos a ver cómo se da, ¿no? Entonces, lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿cómo se dio ese proceso de modernización local? ¿Sí? Yo antes dije atenuado o parcial, ¿no? Y Pancho Liernur dice, ¿cómo lo caracteriza? Un poco la imagen del obelisco representa esto, pero también, ¿sí? Esto es lo que reconoce Le Corbusier como la modernidad en la periferia, ¿no? Esa relación entre la tradición y el proceso de modernización, digo, ¿no? Seguimos como reconstruyendo esa imagen de la pampa ilimitada, ¿no? Ahora no tenemos el sauce, sino tenemos esas casitas, esos bloques de casitas. De 1 o 2 pisos, claro. Sí, sí, y autoconstruidas aparte, ¿no? Totalmente. Esto es el borde de la ciudad, es la avenida Eva Perón y avenida General Paz, más o menos. Y acá los representantes de nuestra vanguardia, ¿no? Qué locos eran. Dios mío, claro, todo de traje. En la casa, ¿no?, de Victoria Ocampo, además, ¿no? En la casa de Victoria Ocampo, y están todos como, ¿qué es esa cuestión? O de negro o de blanco, seguimos haciendo, menos es más, parece, había pegado fuerte eso, ¿no? Entonces, pero un poco es esta idea que pusimos acá, esta frase de Liernur, ¿no? Más que fomentar la elocuencia y los experimentalismos auspiciados por las tendencias liberalizantes del modernismo, factores que hubieran aumentado los riesgos de disolución, lo que se termina instalando es una autocontención y discreción como principio dominante de la vanguardia local. ¿Por qué? Porque la vanguardia local, esa vanguardia blanca, por más que acá están todos de negros, es tradicional, ¿no? Es esa imagen que dice, parte de esa vanguardia es Borges, ¿no? Construyó reactivamente en los años 20 en los barrios, ¿sí? Esa imagen de Ciudad Blanca, que fue proyectada del centro de la ciudad en los 30, contribuyó a proveer una salida más eficaz a la búsqueda de la identidad cultural en la arquitectura y la ciudad. Cuando no solo la vanguardia arquitectónica, sino sobre todo el Estado, se hizo cargo de las mismas representaciones y las llevó a la práctica. Esta vanguardia que tiene autocontención y discreción, en los 20 que empieza son los que culmina, podemos decir que es como que la frutilla del postre Victoria Ocampo la hace cuando lo trae Le Corbusier con los amigos de la ciudad, tiene
digo, es apropiada en la década del 30, piensen que en el 30 está el golpe de Estado, y es como empieza un régimen conservador, pero fuertemente modernizador, ¿no? Entonces es como, no es rupturista, es reformista, vendríamos a decir. Bueno, claro, o como dice Lo dice Adrián Gorelick. Gorelick, la modernización sin reforma, ¿no? Claro. Porque de algún modo justamente reformar también significaría en el fondo reformar el régimen político y transformar ese modo de vida, y eso es lo que justamente esta élite no quiere, porque es élite y vanguardia a la vez, ¿no? Es como... No, porque son los sectores dominantes, están en el poder. Están El en el golpe del poder. 30 es sacar, el radicalismo que había llegado al poder, y sacarlo de como clase dominante. Entonces el golpe es lo que logra sacar estos sectores, esta chusma que estaba gobernando y haciendo cualquier cosa y que no tenía buen gusto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta idea, fíjense fuertemente esta idea de autocontención y discreción, ¿no? Claro. ¿Y dónde lo digo? Acá, bueno, hay como símbolos, ¿no? Y digo, acá me parece como que hay, digo, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuáles van a ser esas características? Va a ser sólida, sí, la tenemos que caracterizar, ¿no? Sólida, con volúmenes cúbicos elementales, claramente articulados, mínimas en indicaciones decorativas, discreta, opaca, con voluntad a la permanencia, tendiente a cuidar la materialidad en favor de esa materialidad, la abstracción. Y me parece que el obelisco representa, digo, esa idea en un espacio donde aparte es como que generó, que es la Plaza de la República, que se transforma y como una operación, como dice Gorelick, la operación Mariano Mitre, donde cambia el centro neurálgico de la ciudad, de la Avenida de Mayo, ahora pasa al obelisco, a la Plaza de la República, con un obelisco que tiene una escala importante, que está proyectando el tipo de avenida, porque piensen que primero se hace el obelisco y después la 9 de julio, que estaba proyectada, ¿no? Pero esa escala que está proyectando, ¿sí? Y cómo se proyecta, un nivel fuertemente de racionalismo. Había todo un proyecto de proyectarla en las avenidas de la ciudad, logra proyectarse claramente ese obelisco en la diagonal norte y la escala en la avenida 9 de julio. Pero acá vemos la opacidad, la abstracción, ¿no? Los volúmenes cúbicos, pero buscando un símbolo, ¿sí? Un símbolo iconográfico que representa también a la laicidad que caracterizó a nuestros seres revolucionarios, ¿no? Entonces, porque entonces generó como mucha controversia, se construyó aparte, y después lo moderno se construye en un mes. Total, y aparte esa estructura de hormigón en el interior. Bueno, la discusión entre Plevich y Bustillo es justamente eso. Bustillo diciéndole que tiene que haber un obelisco, si hubiera puesto algo un poco más decorativo, y el otro, y Plevich justamente justificándolo en estos términos, la abstracción, la volumetría, la modernidad. Claro. Y el otro elemento moderno es el basamento. Es un basamento vacío, porque por ahí abajo pasan las líneas del subte. Claro. Entonces hay como, lo que no se ve también, que eso es algo que también me parece, que es algo que él va a proyectar en una otra de las obras que representa un poco este periodo, que es el cine Gran Rex, ¿no? Entonces, nuevamente, y volviendo a lo que Santi había dicho hace un rato, la importancia que va a tener la obra pública durante este periodo, ¿no? El desarrollo de estas infraestructuras, ¿no? Y este ministerio también, ¿qué es este Ministerio de Obras Públicas? Porque el proceso de modernización no solamente tiene, esta imagen que se construye arquitectónicamente y que se apropió, ¿no? El Estado para reconstruir esa imagen, y por un lado está como la escala y esa monumentalidad, ¿no? Y tiene que ver con el proceso, esa modernización del Estado, con el proceso de burocratización y necesidad de nuevos espacios para dar cuenta de los nuevos, de
de esas nuevas reparticiones que se empiezan a ocupar de diferentes problemas que demanda una sociedad moderna, ¿no? Se van a elegir reparticiones como reparticiones modelos, donde se va a implementar la eficiencia. Un poco el Ministerio de Obras Públicas viene a representar eso, porque aparte es en la década del 30 donde salen todo el desarrollo de infraestructuras para todo el territorio nacional, ¿no? Acá Claro. tenemos también, sí. Entonces, la centralidad también que representa el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Tipológicamente, también se encuentra como eso, representado por el rascacielos y ya no por el palacio del siglo XIX, como que se abandona. Arrancamos con el ¿cómo se llama? Con el edificio de los Correos, como modo de representar instituciones estatales, y ahora ya lo que tenemos es como esta nueva instancia representativa a través de un rascacielos, ¿no? Sí. Rascacielos caracterizado también, no es tampoco, tenemos un acceso, No tiene... tenemos como ciertos elementos, cierta decoración, ¿no? Un poco como, Sí. como lo que veníamos viendo digamos, a En nivel Nueva York. internacional. A nivel internacional, sí, esa arquitectura, esa relación entre tradición y modernidad, ¿no? Digo, Sí, sí, sí. Y cómo están decorados hacia adentro. Después también, digo, y por otro lado, el desarrollo de infraestructuras, que ahí es como que hay una mirada y una presencia ingenieril mucho más fuerte, como digo, los accesos a la ciudad de Buenos Aires con el puente Nicolás Avellaneda, o digo, este puente de hormigón armado en el camino de la Dulce, sobre el río Quequén, este puente también representando ese estado. Imagínense que, digo, Vialidad, por ejemplo, lo que tuvo durante este periodo era como llegaban los campamentos de los ingenieros de Vialidad a cualquier lugar y aparecía, era el Estado, la materialización del Estado. Entonces, el camino, el puente es la materialización del Estado, Totalmente. concreto en todo el territorio, ¿no? Y con materiales como hormigón. Y el otro en el lugar, ¿sí? Donde vamos a ver, digo, también, y se va a visualizar ese proceso, ¿no? Ese proceso de modernización es en los espacios urbanos, esa construcción hacia una ciudad de las multitudes, ¿no? Una ciudad de masas, que también eso aparecen, y acá hay como esa ciudad para las multitudes, cómo se empieza a proyectar o al planificar, ¿no? Hay una idea de planificación, lo interesante ahí es cómo se van nombrando, se nombran a personas formadas afuera en términos de planificación urbana, lo que pasa es que los nombran la secretaría dentro de los municipios, pero después no les dan presupuesto, entonces es como nuevamente una tensión, te doy la etiqueta, pero entonces cómo se funciona, pero al mismo tiempo podemos ver en la Ciudad de Buenos Aires, vemos como el ensanche, otra vez las infraestructuras, el ensanche de la Avenida Corrientes, y que se ve allá atrás del obelisco, esta imagen sacado por Coppola, que había pasado por, con su vínculo con la Bauhaus, ¿no? Cómo usar ese volumen que me pone ahí frente a esas luces, la electrificación, las luces de neón, el desorden por detrás, pero el bloque blanco, digo, me va a dar, y la escala que se me hace presente, ¿no? La avenida 9 de Julio, esa apertura, que lo que se ve atrás como difuso es que las manzanas no están abiertas, porque la avenida 9 de Julio se inaugura en el 37, pero son 5 cuadras Son nada 5 más. cuadras, claro, es nada. Sí, son 5 cuadras en el medio de la ciudad, un gran, con ese espacio donde se podían estacionar los automóviles en 45 grados, y por otro lado, ese proceso de modernización que lo podemos ver en el centro, en esa vuelta al centro en la década del 30, en la periferia también vemos ese proceso de modernización, pero con otras características, con una característica mucho más, rústica. Hay un vinculado, ¿no? Esa imagen más rústica, pero es parte de la modernización, es otra característica de esa modernización local, ¿no? Esa búsqueda entre la modernización y la tradición, y frente a los servicios se les permite eso, y esto es la Avenida General Paz, ¿no? Con un power, pero la cinta, ¿sí? Que es el camino, es lo que también me permite, la velocidad misma, el espacio para la circulación y el automóvil, es lo que me permite también dar cuenta de esa modernidad en un paisaje mucho más bucólico.
¿no? Claro. Entonces ahí vemos esa modernización atenuada, ¿no? Digo, ahí está. Sí. Digo, y la vida también, ¿no? Digo, lo que podemos decir, bueno, esa vida social, como es, cuando estamos hablando de esa ciudad para las multitudes, ¿no? Me aparece digo, durante el día, las 24 horas del día podemos pensar en esa vida social y continua, ¿no? Acá Art nos da cuenta de esa avenida Corrientes, ya no es calle Corrientes, ensanchada, ¿no? Y cómo, digo, ese espacio es apropiado socialmente, ya era apropiado, y el ensanche y esa idea de racionalidad penetra también, digo, se tiene, digo, hasta ahí, bueno, aparece la obra pública, pero sigue teniendo su vida y sus características, ¿no? Me parece que Corrientes por la noche, mientras las otras calles honestas duermen para despertarse a las 6 de la mañana, Corrientes, la calle vagabunda, enciende a las 7 de la tarde todos sus letreros luminosos y en guirnalda de rectángulos verdes, rojos y azules, lanza a las murallas blancas sus reflejos de azul metileno, sus amarillos de ácido piérico, como el glorioso desafío de un pirotécnico. Esto es una aguafuerte de Al que habla de Corrientes por la noche, ¿no? Y esa Corrientes por la noche la vamos a ver plasmada en qué arquitecturas. En el Gran Rex, que ustedes van a tener que trabajar de Previch, ¿no? En conjunción podemos ver que en Corrientes, donde logra articular el obelisco, es en el Gran Rex fuertemente, pero enfrente tenemos ese estilo propio de los espacios para el entretenimiento, ¿sí? Que caracterizaron a los espacios europeos, también del Music Hall, como es el Teatro Ópera, que también en el mismo momento tienen que levantar su fachada porque por el ensanche la habían tirado abajo, ¿no? Y son, estamos hablando de arquitecturas modernas por el tipo de espacios, pero dos estilos diferentes, ¿no, Santi? Totalmente. Hay algo, un tip que les voy a tirar a los que van a tener este caso para analizar, pero no voy a decir mucho, pero me parece muy interesante la diferencia en las fachadas en relación a la incorporación de lo urbano. Hay algo ahí que me parece muy interesante en la fachada de Gran Rex y también en oposición a la fachada del Ópera, ¿no? Son como dos modos de interpretar esa centralidad urbana. No sé, fíjense, a ver qué les parece. Sí, sí, los dejamos. Y el otro también, digo, pensando en la arquitectura pública y semipública, porque es el edificio, la sede central del Automóvil Club, que va a tener ciertas características, es interesante en el periodo del 41 y del 43, tiene una característica en su fachada central, pero podemos ver, digo, lo que es la parte como de los servicios. Nuevamente, acá queda muy claro, ¿sí?, cómo es la institucional. En lo mismo, lo interesante de este edificio es cómo se articulan dos ideas juntas, ¿no? Dos ideas juntas, esto que Lierneux por ahí lo plantea como más claro en otros mismos arquitectos, como edificios separados, en espacios separados, acá hay una articulación de un edificio, pero con dos ideas distintas de representación, ¿no? También, vale, no quiere decir demasiado, está como ahí. No, el edificio institucional, ¿no? Por un lado. Por un lado, y los servicios por el otro. Me parece como eso para que lo tengan en cuenta, y también piénsenlo, es interesante ver cómo este edificio institucional, compárenlo también con lo que pusimos, en el mismo periodo están construyendo el Ministerio de Salud en Río de Janeiro. Claro. ¿No? Eso también es algo como interesante, pero para pensar, ¿por qué decimos arquitectura semipública? Porque el Automóvil Club, digo, formaba parte del directorio de la Dirección Nacional de Vialidad, entonces es una asociación de automovilistas, pero va a crecer fuertemente de la mano del Estado, ¿no? Sí. Para ir, porque ya lo veo a Santi moviéndose así, que tenemos que ir cerrando, ¿no? Entonces, ya no me tiene ni qué decir ahora es, lo veo moviéndose y hace No, pero bueno, porque me muevo, no pasa nada. No, bueno, y el no.
Y en la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Digamos, en un montón de provincias, no solo en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, va a también darse este proceso de modernización desde el Estado. Pero bueno, en la provincia de Buenos Aires lo que sí vamos a poder ver es como dos vías muy, muy importantes, porque en realidad Fresco, que va a ser, Manuel Fresco va a ser el gobernador de la provincia, lo primero que va a hacer es instalar esta idea de obra pública como motor productivo, y va a construir una serie de planes centralizados, planes dirigidos directamente desde el Ministerio de Obras Públicas Provincial, de donde se van a desarrollar, por ejemplo, Playa Grande, que es la imagen que estamos viendo abajo, una imagen náutica, modernista, como bastante, podríamos decir, tiene una estética medio hasta, digámosle modernista igual, pero en algún punto como corbusierana, mientras que por otro lado vamos a tener en los centros de los municipios una gran renovación. Piensen que los centros de los municipios eran lugares en donde, digamos, alrededor de la plaza cívica vamos a tener todas las instituciones, la iglesia, los bancos, museos, las sociedades de fomento, etcétera, y en esos lugares se interviene con este tipo de arquitectura, de la cual, bueno, Salamone es hoy en día uno de los que se encuentra en boga, que es una arquitectura de características tradicionales en lo constructivo, pero sin embargo fuertemente expresivas, ¿no? Desde la imagen. Entonces también lo que estamos viendo es otra vez eso mismo que decía Vale en relación a la Dirección Nacional de Vialidad y los puentes, ¿no? La importancia del Estado, la presencia del Estado ocupando, en este caso, en Coronel Pringles, ocupó el centro de la plaza, rompió con ese espacio tradicional donde se juntaba la gente, la volcó hacia los laterales, y en el medio puso el hito, el Palacio Municipal, que representa ese poder, digamos, de la comuna, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la operación simbólica, pero también se encuentra esta operación material, ¿no? De transformación y de modernización de esos espacios bastante relegados, en realidad, en los 50 años que fueron entre 1890 más o menos, que se terminan como de consolidar la fundación de los pueblos, y los años 30, 40 que se construyen estos edificios. No, sí, y el otro dato para mí es como, digo, más allá que Salamone, como a los estudiantes de arquitectura y a los arquitectos les interesa mucho, pero digo, es como que se lo ha agrandado historiográficamente, porque el arquitecto, digo, se lo construye un montón y se transforma como muy visible porque miren la escala con respecto al pueblo, ¿no? Pero Totalmente. construye obra en el interior en lugares que digo, no eran los lugares, al arquitecto que le dan los lugares poste más visibles donde queda su nombre ese Bustillo, no es Salamone, que puede ser, digo, era uno más del montón, ¿no? Después hay como una digo, eso es como para dimensionar y nuevamente, ustedes fíjense cómo hay una construcción historiográfica, ¿no? Porque uno, digo, puede hacer, hoy en día se construye como una ruta turística, puede ser, entonces recupera esos pueblos, pero digo, a ver, ustedes son una generación que seguramente vio Cars, Pringles es Radiador Springs, no es como, digo, a dónde va a llegar el Rayo McQueen, ¿no? Ustedes se Totalmente, digo, totalmente, que claro. tiene que atravesar, digo, todo Estados Unidos para llegar a Los Ángeles, donde va a ser la gran carrera. Digo, en ese sentido estoy hablando, ¿no? O sea, no es que uno quiere, pero son como pueblitos del interior, que bueno, se transforman, gracias a Salomone, hoy en día pueden ser como atracciones, lugares de atracción turística, pero, digo... No, y en su momento fueron fuertemente rechazadas estas arquitecturas. Claro. La gente las miraba y decía, pero ¿qué está le decían el loco de las torres a Salamone, como, ¿qué está construyendo este tipo? ¿Qué onda? ¿Qué le flasheó? Claro, pero también me parece que bueno, que él en algún sentido se movió como un arquitecto moderno. Él encontró el negocio, encontró que a través de licitaciones, y licitaciones medio fraudulentas, también hay que decir, él hacía un poquito de trampa también en los precios para abaratarlos en las licitaciones, lo que hizo fue ponerse en contacto con intendentes, y él era recomendado a través de los intendentes. Por eso logra hacer tanta obra pública en tan poco tiempo. Y con las cementeras negocia. Y negocia, claro. Así que bueno, a mí me parece interesante Salamone, claro, desde ese lugar, como alguien que supo como
construir el negocio y también a través de la imagen buscar venderse, ¿no? Sí, sí, Pero, sí, sí. pero lo otro que también es muy interesante es que hoy en día los pueblos de la provincia, si siguen páginas de Facebook, los salamónicos u otras, van a encontrar que la gente de los pueblos hoy en día está fascinada con esa arquitectura y la siente como parte de su identidad. Entonces, creo que hoy en día Salamón es más importante de lo que fue en su momento, Claro, porque digamos, como, permite como eso, permite construir un turismo, permite construir una imagen pero hoy, ocupada, no son es, puntos de interés hoy en día claro, que se relevan, no sé, es en algún punto un poco bizarro, ¿no? Hay árboles de figuritas, no sé, hay gente que toca música inspirado en la arquitectura de Salamone. Bueno, hay mm, como muchas cuestiones, pero me gusta que desde el vecino, ¿no? El vecino se siente identificado con estas obras y las publica con orgullo. Eso me parece genial. Eso. no, no, digo, esto, digo, por eso como, pero es una reconstrucción historiográfica, si estamos hablando en el proceso histórico, es como es re secundario, digo, Absolutamente, eso es claro lo, que sí. Claro ¿no? que Como sí. que el arquitecto como más visible y aparte vinculado al Estado y construcción y definición, como construcción de estos espacios, es Butillo, Que es construye al que en le da Mar Mar del del Plata, Plata, claro, claro, que es el centro turístico de ¿no? la provincia de Buenos Aires. Fresco pone todas las Claro, fichas en y es Mar del la Plata. construcción de ese centro turístico para eh, las masas, pero nuevamente, y que lo interesante, volviendo a Bustillo, ¿no? Es esa construcción de esos espacios turísticos, el paisaje, el turismo, la arquitectura, porque es él construye también el Yao Yao, ¿no? Y el provincial, digo, todo, y cómo utiliza, ¿no? Como pensar el Estado en términos de espacios turísticos como construye, ¿sí? Respuestas distintas, ¿no? Como una expresión más monumental para lo que era la Rambla en Mar del Plata, o el pintoresquismo para el Yao Yao, ¿sí? Y una expresión donde se permite yo acá lo tengo anotado, ese decorado retórico modernista o esa mirada más modernista y más que permite un poco mayor, no sé, no quiero decir experimentación, porque no es Porque la tanto, verdad que, pero claro, no sé si es como pero sí hay algo que, digo, en cierta oposición. licencia, eso es la idea. Claro, y en oposición también al monumentalismo que tiene la Rambla y el Hotel Provincial, este edificio es antimonumental, es depurado, ¿no? Es como la oposición absoluta al otro, que es enorme. Esto tiene un piso, son todos elementos que se pierden en el paisaje. Por otro lado, se encuentran como en declive, justo en una parte de Mar del Plata que tiene grandes desniveles, entonces realmente no se ve. Esta playa grande, para verla hay que bajar con el automóvil además. Este, eso también me parece interesante, como esa cuestión de querer esconderse, ¿no? Sí. En algún punto. No, no, por eso es como, eso me parece como interesante, y cómo aparecen cómo se utilizan diferentes recursos, ¿sí? Que tiene que ver con una cuestión que plantea Lerner, que aparece en el texto, que es interesante, esa pérdida de la noción de carácter en términos estéticos, o podríamos decir, o constructivos, ¿no? Sí, Y cómo pensar, cómo se construye esa institucionalidad, cómo se representa esa institucionalidad, ¿no? sí. Entonces va a haber, digo, esa institucionalidad para la parte más o para la periferia, para el suburbio, como veíamos en la General Paz, o para espacios turísticos como más rústica, pero es parte, entonces tenemos que pensar lo rústico como parte de la modernización, como esa arquitectura moderna, hay que incluirla, o para esas licencias, ¿sí? Hay una modalidad que me parece fantástica, no me acuerdo dónde lo leí, en alguna fuente me parece, que Bustillo, para construir el Yao Yao, saca todos los árboles autóctonos, plantea pinos y planta árboles que no eran de la zona, trae animales directamente de Europa para construir esto. Sí, Y saca comunidades indígenas que se encontraban viviendo en ese lugar y las traslada. O sea, el tipo construyó
como si Paisaje. fuera una tábula rasa. El tipo limpió del terreno lo que no le gustaba de lo autóctono y puso como su interpretación de esa autoctonicidad, de esa cuestión pintoresca, ¿no? Sí, Es un gesto sí, sí, plenamente sí, moderno. sí. Sí, 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 eso lo dice Graciela Silvestre, me parece. Graciela lo dice, sí, en el lugar común, sí. Sí, sí, eso lo dice Graciela Silvestre, es interesante. Este, y, y volviendo, digo, un poco, entonces, digo, acá vemos como ese Bustillo, como, cómo se ubica, ¿no? Lo podemos ver en la ciudad de Buenos Aires, construyendo la casa de Victorio Campo y el Palacio Torkins, digo, enfrente. Enfrente, totalmente Digo, clasicista el Torkins, claro. piensen estas ideas que estamos planteando para pensar el Automóvil Club también. Y para pensar el Gran Rex. El Gran Rex también. Y para cerrar esta idea entre estética y política nuevamente, ¿no? Esa institucionalidad vemos en el centro de la ciudad, en este Banco de la Nación, que volvemos a ese Beaux-Arts, ¿no? A ese bien claro de edificios institucionales desde la década del 40, y en contraposición, la década del 40, los laboratorios de YPF en Florencio Varela, donde ahí se permiten, ¿no? Ese decoro retórico modernista, que mismo la sede del YPF sobre Diagonal Norte va a tener no, ese tipo de institucionalización de ese edificio va a ser más monumental, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se articulan, y esto es esta relación cuando estamos hablando de la estética y la política, ¿qué se quiere representar, no? Cómo se construye ese nuevo Estado moderno y cómo en algunos lugares volvemos a ese lenguaje, decís, en la década del 40 estamos construyendo esto también, para representar al Estado, ¿no? Me gustaría tomar una idea de nuestra directora, de Anaí Valent, en relación a esta cuestión de la estética y la política que ella plantea en un libro, en relación al peronismo lo plantea, pero me parece que acá también Lo van a ver cuando. se puede como aplicar. Ah, ¿se ve eso? Esta El cuestión. libro sí. Ah, el libro lo ven, buenísimo. Anaí Valent lo que dice es que la política no resignifica, no crea formas estéticas, sino que las resignifica. Eso me parece muy interesante, como para pensar en que los estados no sienten, como por ahí siente el arquitecto, esta cuestión de crear su estilo, su lenguaje que lo represente. El Estado toma lo que necesita para construir su representatividad y para construir sus espacios, sea de ocio, sea de consumo turístico, sea de laboratorios, de espacios vanguardistas o de lo que sea, digamos. Eso es lo que me parece que cruza todo este periodo. Hay un Estado que toma ciertas estéticas para construir sus espacios de representación y para construir también sus, digamos, nuevos programas, como en este caso el Laboratorio YPF. Claro, nuevos programas y lo que no hay que perder, como que es la construcción de ese Estado moderno, y en el caso local, es desde el Estado también que se da ese proceso, el que lleva adelante esa bandera del proceso de modernización. Tal cual. ¿No? En tal un cual. periodo donde, de la mano de una clase dominante, que es esa clase dominante que trae esa innovación por un lado, pero termina siendo muy vinculado al modelo agroexportador. Claro, Entonces, otra cuestión, ¿no? Claro. ¿no? Entonces eso es como para cerrar esa tensión, pero son los que dinamizan, también que ponen en movimiento la economía con el desarrollo de infraestructuras, yacimientos petrolíferos fiscales, es parte de un elemento más de ese proceso dinamizador de la economía, pero también de la presencialidad, la arquitectura es lo que tiene, volvamos a la frase esa que es muy linda de Bloom, donde la arquitectura, no la podemos obviar, y se hace y es visible. Entonces es la arquitectura y la infraestructura estatal es la materialización del Estado, es hacerlo asible. Y con esta frase hermosa que hacemos y este cierre, Nos cerramos. despedimos ¿Qué te para parece? hasta Nos dentro de un despedimos. rato. Hasta la próxima. Chau, chau. Bueno, chao.